Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, estudiando todos los días nuestro curso bíblico de Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 24. Hoy subrayamos el versículo 10. Estamos en la recriminación de David a Saúl, por lo menos así le ponemos como título, los versículos que van del 9 al 23. Decimos en este versículo 10, y dijo David, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Cuando dice la gente, imagínense, por ahí vamos a comenzar, queridos amigos. Estamos en esta recriminación. David aquí comienza a hablar anteriormente en el versículo 9, el curso anterior, ustedes pueden volver a mirar, a escuchar, a estudiar. Hay un David que se levanta, utilizamos la palabra kum dentro del hebreo, es interesante porque esto significa mirar hacia adelante, quiere decir el levantarse, anilañanetindete, sino que confrontarnos, saber confrontarnos. La confrontación no queremos aquí nosotros entender de un sentido negativo, sino que una confrontación como David siempre lo está haciendo. David con sus actitudes, las que él está mostrando son confrontaciones bien positivas. Y dice, una vez que se levanta David, sale de la cueva, salir de la cueva. También quisimos subrayar y quisimos dar a entender que el salir de la cueva quiere decir que nosotros mismos nos abrimos a esta realidad nueva, ciertamente. Porque hasta ahora David siempre sufrió persecuciones. O uja pipericuera, lleva ñemuñao, diparán, digatimba de yapó. También no es que David, decíamos, no quiere confrontarse o no quiere levantarse o no quiere salir de su cueva. Viste que la cueva tiene una entrada. Entonces la cueva en la Biblia, siempre en la simbología bíblica, ha significado el entrar dentro de sí mismo. De una manera positiva, el entrar dentro de sí mismo es la meditación, es el encontrarnos con nosotros mismos, pealañan de cueva, entrar en nosotros, mirarnos, entendernos, saber quiénes somos. Esa es una primera posibilidad. Pero la otra es entonces la de mirar más allá, ¿verdad? Salir de la cueva significa también, la cueva en este caso salir, no quedarse simplemente en la propia intimidad, no quedarse guardando las cosas.
tanto el Antiguo Testamento, con los profetas principalmente, aparece la palabra la denuncia. El profeta mira su realidad, anuncia una realidad diferente de acuerdo a la realidad que está viviendo. Pero de acuerdo a esa realidad que está viviendo también denuncia por qué estos males, o también evidentemente se da cuenta y llama a esa verdadera conversión porque hoy ya es la realidad. Y ve y dice, bueno, esta es la causa negativa, por eso estamos en este mal. Y de aquí vamos a anunciar. Podemos anunciar lo positivo si es que vamos a cambiar, ñaña convertida, o pegar con la profeta, no y siempre la conversión. Pero también dice, si nosotros seguimos de la misma manera, ese futuro que se nos viene va a ser un futuro negro. Y va ahí está la situación. Y bueno, así entonces, queridos amigos, así cuando estamos mirando el salir de la cueva, también para nosotros es una actitud positiva que tenemos que entenderlo y tenemos que procurar también nosotros salir de esa cueva en la que nos encontramos, salir de esa realidad en la que nos encontramos. ¿Para qué? Y para afrontar esa realidad que está allí, ¿verdad? Está latente, salir siempre. Y así podemos hacer algo lindo, algo positivo, porque la ya pues está lleno, bebé, anda ñañona, y no lleva ya pues no ya pataleado, bebé, pero porque miramos algo que se vislumbra como positivo. David ciertamente si sale y se confronta aquí con el rey Saúl es porque él está pensando en algo positivo. Y él, ¿sabes qué? También confía en esta persona, a pesar de todo. Y a David siempre luego se le presentó como una persona que ha confiado mucho. Y confió en todo tiempo, confió en el rey Saúl. Porque mira que estamos en muñajina David, estamos en perseguir, estamos llevando una capetejina. Y entonces tiene que estar huyendo, tiene que estar haciendo de todo un poco para ponerse a salvo. Pero porque tiene también esa conciencia profunda de no ponerse en contra, ¿verdad? No ponerse en contra del rey. O mejor dicho, en contra del ungido del Señor. Volvemos enseguida con más ñandi yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy. Estamos leyendo hoy del libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrastrada y destruida. Los ninivetas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con sayal y ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Queridos amigos, la palabra del Señor continúa así con este libro de Jonás. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, el país más sanguinario en la historia de la humanidad. Sin embargo, el Señor le manda a Jonás, requete enemigo de los ninivitas. Habían destruido la ciudad de Samaria. Y entonces el Señor, sin embargo, le pide
a Jonás que vaya a predicar su misericordia, su amor y sobre todo, queridos amigos, que les llame a la conversión. No pueden seguir de esta manera, no pueden ser un pueblo de esta manera sanguinaria. Evidentemente que Jonás se revela. Ahora hablan de ella en el capítulo 1, capítulo 2. Pero Juan y me imagina en el capítulo 3. Por segunda vez nos decía la palabra de Dios, el Señor le llama a Jonás. Ahora Jonás obedece a la palabra de Dios. Hoy Moajina Guria lleva peñan dichara. Ni Erubibe, los ninivitas no iban a hacer caso. Más piopea, más piculanderea, obrero ni convertita. Sin embargo, queridos amigos, en esta segunda semana ya de este tiempo, ¿verdad?, que nosotros estamos caminando juntos, esta primera semana, en realidad del tiempo de Cuaresma, nos llama a una verdadera conversión. Así como sucede nada más y nada menos con este pueblo sanguinario que se convierte. Escucharon, dice lo que Jonás dijo, hasta el rey, todo un decreto, ¿verdad? Él mismo se sienta sobre ceniza en señal de conversión. Queridos amigos, si estos fueron capaces de escuchar la voz de Dios y se convirtieron, somos capaces de escuchar la voz de Dios y hacer un camino verdadero de conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Hoy, en nuestro curso bíblico, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Estamos, sobre todo, mirando y subrayando lo que dice, que David le dice, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Y por eso hicimos una introducción en el bloque anterior del versículo 9, en que David en esta oportunidad se levanta, se pone detrás. Eso también quiere decir una actitud muy interesante de seguimiento, acoluteo sería en griego, ¿verdad? Acoluteo, el seguimiento. Sino que yo te estoy siguiendo, estoy detrás. Tú eres el ungido del Señor, tu misión. Y bueno, entonces, pues no mires esa, pero yo estoy haciendo mi papel, estoy yendo detrás de. Y aquí, entonces, le dice y le grita detrás de Saúl, le grita. El gritar también es esencial y fundamental. Gritar quiere decir expresar, o sea, no también tragarse. Ya tengo muchas veces, ñaquín, guasú, bebenda, ya las cosas. Y eso es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los famosos que se huirá, la que se huirá, no me aquí, guasú, que se huirá por hoy. Estas son esas personas, ¿verdad? Que no te dicen, pero acuerdo confabulado, bebé. Haciendo se usted, pende anda se usted, pende ella puede andar se usted, todo así, ¿verdad? Todo así. Y entonces desde ahí nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es confabulando contra el otro. Ya confabulada, peña de la pizza contra él. Da ya el juí, da ya hipotay. Y entonces siempre estamos confabulando. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró. Saúl miró hacia atrás. Bueno, este ya es un primer verbo interesante. Mirar y luego la posición hacia dónde mira. Mirá que nosotros siempre estamos hablando allá, mirar hacia adelante, ya, nunca mirar hacia atrás, ya, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir mirar hacia atrás? Y mirar hacia atrás quiere decir mirar un poco tu pasado. El hecho de que hay una confrontación, hay un llamado de parte de David, nada más que se quiere confrontar con el rey Saúl, le está llamando. Y por lo tanto, la reacción ciertamente de aquí, en este caso de Saúl, el mirar hacia atrás, ¿verdad? Es muy importante. Mirar hacia atrás quiere decir que vos estás volviendo hacia tus pasos. Mirar hacia aquello que ya hiciste. Y bueno, esto es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en este famoso Antonio Machado. No sé si ustedes habían escuchado ya, ¿verdad? Caminante no hay camino. Y ponave poesía, a ver. Se por lo menos se gusta formal, ¿verdad? Esa poesía de Machado. ¿Por qué? Porque mirando hacia atrás, dice, se ha de volver a mirar algo que nunca se ha de volver a pisañando. Mí, vea por lo menos una partecita, ya entiende mí, ¿verdad? ¿Qué va lo que dice aquí? Caminante
no hay camino. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, esto es muy interesante, una reflexión, ¿verdad?, sobre nuestra propia vida. Un camino que ciertamente nunca está marcado, ¿verdad? Nunca está marcado. Aquí entonces, ¿qué es lo que le está diciendo con este grito? Es interesante, donde llévate cunde mondría. Vos estás mirando, porque a Saúl pues se le está presentando como un tipo muy egoísta. A la egoísta, a la iñaltanero, upea con nos induce. A pepe a todo bueno Esas son las famosas protestas, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Gobiernos que están ahí, que hacen lo que quieren. Entonces, esa protesta, bueno, estas son las formas modernas, ¿verdad?, como nosotros hacemos este grito que está haciendo David en este caso. Bueno, yo. Y entonces son situaciones, ¿verdad?, de la vida. Es un camino que nunca está marcado de por sí, ¿verdad? Nunca está marcado. A medida en que nosotros vamos recorriendo este camino, nosotros también marcamos nuestros pasos y también ese destino, el destino que tomará nuestra vida. Entonces nosotros somos responsables. Y aquí David lo que está haciendo es llamarle la atención para que podamos volver a mirar nuestros pasos. Pero atención, nunca más vamos a volver a pisar. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Este obispo se llama Ernest Simoni y cuando tenía 35 años fue encarcelado por celebrar misa. Era el año 1963, no saldría de prisión hasta 1980 y el Papa Francisco ha querido recordar recientemente su valentía. Lui, da prete vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudeli, e continua a dare testimonianza, e come lui tanti. El cardenal Simoni ha alcanzado los 95 años de edad, pese a haber sido condenado a muerte en 2 ocasiones, siempre con acusaciones falsas. Y cuando lo liberaron, tras casi 3 décadas en prisión, le mandaron a trabajar a las cloacas de su ciudad, en Albania. Su historia es heroica, porque nunca se plegó a sus torturadores, pero es un heroísmo que no tiene espacio en los grandes medios, por el que no se interesan las productoras de Hollywood ni los grandes periódicos. Hace poco, en Ron Report,
tuvimos la fortuna de entrevistar a uno de los canónigos de Santa María la Mayor. Se trata de un obispo clandestino en la Unión Soviética que vivía constantemente amenazado. Ni siquiera mi familia, ni siquiera mi madre. Ellos no sabían de la consagración episcopal. En 1984 murió mi madre, que nunca supo que yo era sacerdote desde hacía 6 años. Son historias conmovedoras, de un contenido ejemplar, de personas que no se dejan arrastrar por la corriente y sobre todo son modelos que muchos medios informativos se empeñan en ocultar. En esta estrategia de negar espacio a la información se esconde también el sostener algunos prejuicios sobre el Papa Francisco. Quienes lo tachan de comunista no quieren que se le escuche denunciando las atrocidades de ese régimen y quienes, desde ideologías cercanas al comunismo, lo presentan como aliado, no quieren romper ese idilio. La peor mentira es una media verdad. Al ocultar las historias de los héroes que mantuvieron la dignidad frente al comunismo, se esconde una página memorable de la Iglesia Católica. En todo el este de Europa, en países como Lituania, Polonia, Hungría o Albania, los mártires del siglo XX han sido determinantes para un desarrollo de paz y prosperidad en estos últimos años. Muchos de ellos aún están vivos y su testimonio no debe caer en el olvido. Por nuestra parte, no vamos a dejar de recordarles. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más.
junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué lindo, ¿verdad? Lo que aquí estamos leyendo y estamos acompañando, mi Señor, el Rey. Saúl miró hacia atrás. Saúl miró hacia atrás. Y aquí entonces viene la otra actitud. David, aprovecha. Miren la actitud de David. Inclinóse con el rostro en tierra y se postró. Ahí terminaba el versículo 9. Ñande número 10 ya es Jaina, pero es esencial y fundamental el versículo 9 para que podamos entender bien el 10, ¿verdad? El hecho de que David no se presenta tampoco como un verdugo. Él no se presenta como un verdugo, sino que está llamando a ese mirar un poco hacia atrás. La segunda invitación justamente, que no hay camino, ¿verdad?, que nosotros hacemos, son que jamás nosotros vamos a volver hacia atrás. Lo que nosotros, peñan de pobre, incluso como estelas en la mar. Eso más lindo. Es un poeta que vale la pena, ya Machado, esa es nuestra vida. Nosotros vamos abriendo camino en el mar, en el agua, la peña de la pena. Y vamos haciendo, se va abriendo las olas. A ver, en botella, a ver, nunca más hemos volver a pisar. Qué pucha, una reflexión filosófica. Hoy cabe ya hoy guacaña de más bañandejina, ¿verdad? Entonces nosotros somos responsables de cómo estamos caminando. Y esto es lo que David, de cierta manera, con su actitud, le está llamando la atención a Saúl. Pero su actitud, mire que es una actitud muy reverencial, porque dice que David se postra con el rostro en tierra. Se postra.
con el rostro en tierra, un respeto total, se postró y le dijo: ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Aquí sí que le da con todo, porque peala muchas veces en de Japón. Porque entonces este Saúl, que está más bien preocupado de sí mismo, entonces para él vale todo. Siempre hay aduladores en la vida. Siempre, y más todavía si estamos en un puesto, ¿verdad?, importante. Aquí es el rey, aquí es el monarca. Hoy mandala y ya se sorpera, luego llevo la paz, sea lleva. Entonces ahí vienen y le dicen de esto y le dicen aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Ese es el verdadero problema. Y esa es la gran realidad en la que nosotros nos encontramos. Y entonces, por eso, encontramos con esta frase que dice: ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Saúl, viste que se está confrontando. Cum David, repuague, epague, eñe confrontague. Señor Saúl, señor monarca, señor rey, va a biopea. Va a ir con delante, pende a pesar a pobre la gente, oñe, indígena, cualquier rey. ¿Por qué? Y porque su interés fue otra cosa. Desde un comienzo hemos dicho y hemos subrayado que a David no le interesaba en realidad el poder como tal, ¿verdad? Es lo que estaba era al servicio del pueblo, de la gente. Sin embargo, Saúl lo que le interesaba, y vamos a volver a ver aquí, porque Saúl, a pesar de todo, que parece que está reconociendo su falta, después le va a decir, ¿verdad? Lo único que te pido es, por favor, júrame, yo dije, por el Señor, júrame, que no extirparás mi descendencia después de mí. No le vas a sacar del trono. Ahora me doy cuenta que el Señor te pondrá en el trono. Ahora me doy cuenta. Pero por favor, júrame que no le vas a sacar, por favor. Esto es lo que nosotros en otra oportunidad estuvimos hablando, de crear realmente un sistema. Nosotros estamos llamados a crear un sistema. Sistema, tal vez nosotros podemos llamarlo un lenguaje religioso. Crear un camino, un carisma. Ahí está. Ese sería. El sistema sería hablar de un carisma. El carisma es algo propio, algo nuevo, algo creativo. Crear algo que nos ayude verdaderamente a nosotros a caminar en la realización de nosotros, seamos verdaderamente libres y no dependientes. Dependemos siempre de otro sistema, ¿entienden? O sea, de alguien que creó un sistema y nosotros entonces vamos a traer eso. Aquí Saúl lo que quiere es que todo dependa de él y que hagan lo que él quiere, porque él es un egoísta de primera categoría, Entonces se cierra en sí mismo y dice: no, se aventajata, se peina, se bebe, añacalambra pata, a veces tuyuta, se peise, no se mueve. Pero se dan cuenta, porque después, ahí al final de este versículo, ya en el 22 estamos: júrame por Dios, por favor, David. Yo me doy cuenta que el Señor hacemos ello. Por eso les dije que esta narración hasta es conmovedora cuando uno lee un poco ahí y dice: ¿qué vio lo que está pasando aquí? Allá va la visité, ven las Saúl. Aquí el problema era eso. Estoy perdiendo mi puestito. Pero júrame, por favor, que no me extirparás mi descendencia, por favor, que no la extirparás de la tribu de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando entró con aire majestuoso y mirada grave, enmudecieron los prelados y los nobles que flanqueaban el salón presidido por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Enrique IV. Y sin tomar asiento ni previo aviso, el cardenal Pedro Damián, enviado plenipotenciario del Papa Alejandro II, le espetó al monarca un firme y sesudo discurso sobre la imposibilidad de divorciarse de su esposa Berta de Milán, con la cual había contraído matrimonio en 1066, y eso porque la Iglesia jamás lo aceptaría por la indisolubilidad del matrimonio, y por ello sería funesto precedente para sus nobles y súbditos, los que probablemente intentarían lo mismo. Además, le puso de presente que dicho acto precipitaría su excomunión, y por extensión, ningún sacerdote u obispo podría administrar los sacramentos y celebrar la Eucaristía en su reino, lo que ni más ni menos significaría para todo el imperio la condenación eterna. Al terminar su disquisición, los presentes, visiblemente incómodos, permanecieron en silencio, a la espera de la reacción del soberano, que hasta entonces tenía una pétrea expresión y guardaba un áspero mutismo. Al cabo de unos segundos, que parecieron eternos, Enrique IV se puso de pie y ante la sorpresa general se adelantó hasta la mitad del recinto, en donde el cardenal continuaba impasible pero alerta, y ante la sorpresa general, humildemente le pidió perdón al príncipe de la Iglesia y le prometió que no se divorciaría. Todos suspiraron con alivio, porque con ello se evitaba la guerra entre las dos potencias dominantes del siglo XI. Pedro Damián, nacido en el año 1007 en Rávena, Italia, quedó al garete antes de cumplir 5 años, porque al perder a sus padres se vio sometido a la caridad pública, hasta que un hermano mayor lo recogió, pero lo mandó a vivir entre los cerdos de su granja, a los que debía cuidar y alimentar, hasta que su otro hermano, el arcipreste de Rávena, llamado Damián, del que tomó su nombre como apellido en señal de agradecimiento, se hizo cargo de él y, deslumbrado por su dedicación a la oración, precoz devoción a la Santísima Virgen y aguda inteligencia, lo matriculó en una prestigiosa escuela de Faenza, y al término de su formación básica, lo envió a la Universidad de Parma, en donde antes de concluir sus estudios superiores ya era el mejor profesor, pero primaba en su corazón el deseo de retirarse a un monasterio, y a los 25 años Pedro Damián ingresó al convento camaldulense de Fonte Avellana, y cumpliendo más allá de lo prescrito en las rigurosas reglas de San Romualdo, se especializó en Sagradas Escrituras y en 1035 fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo murió el prior, y aunque opuso mucha resistencia, fue nombrado en su reemplazo. Entonces reorganizó el convento, fundó 4 más, y con sus escritos, entre ellos el libro Gomorriano, en el que hacía una descarnada descripción de la disipada sociedad de su época, a la que comparaba con Sodoma y Gomorra, comenzó a sacudir la conciencia de la Iglesia, que atravesaba por una deplorable crisis moral, porque la simonía y la vida licenciosa del clero eran el denominador común. En esa época conoció al rudo defensor de la pureza de la fe, el monje Hildebrando, futuro Gregorio VII, con quien hizo causa común contra ese flagelo. En adelante, San Pedro Damián, con sus prolíficos, doctos y contundentes escritos, se convirtió en la brújula de la Iglesia, y a él acudieron en busca de consejo los papas Gregorio VI, Clemente II, León IX, Víctor II, Esteban IX, que lo obligó so pena de excomunión a recibir el capelo cardenalicio del arzobispado de Ostia, y otros papas como Nicolás II y Alejandro II también buscaron su consejo. Como legado de algunos de ellos, San Pedro Damián cumplió difíciles misiones. Enfrentó y depuso al antipapa Honorio II, que había sido impuesto por el emperador Enrique IV, el mismo al que disuadió del divorcio. Recuperó para el papado el gobierno de la Iglesia de Milán
que se debatía entre la simonía y la molicie del clero. Al volver de su última misión en su ciudad natal, Rávena, a la que fue enviado por el Papa Alejandro II a reconciliar con el papado a sus habitantes, que reclamaban el levantamiento de una excomunión que pesaba sobre ellos por culpa del arzobispo de esa ciudad que había muerto expulsado de la iglesia. A su regreso, San Pedro Damián tuvo un violento ataque de fiebre y en el monasterio de Santa María de los Ángeles en Faenza murió a los 65 años la noche del 21 de febrero de 1072. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en 1828 por el Papa León XII. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Pedro Damián que nos dé valentía para combatir los errores que se cometen contra la fe. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí.
exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo 24. Qué interesante, qué hermoso nuestro curso bíblico del día de hoy. Una realidad muy concreta, cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros actuamos. Aquí en el versículo 10 decíamos que David le hace esta pregunta cuestionadora a Saúl. Una vez que él ya se levanta, una vez que él sale de su cueva de sí mismo, es capaz entonces de anunciar, de decir o denunciar, si queremos, como un profeta, grita y dice eso que siente, pero sin ofender, ¿verdad? Porque después le trata de mi Señor, el Rey. Saúl también tiene otra actitud. Saúl mira hacia atrás, es decir, mirar hacia atrás, ¿se acuerdan? Comparamos también ahí con Machado, todas esas cosas interesantes. Porque esta es nuestra vida. Ya mañana hacer un examen de conciencia, podemos decir, o hacer una mirada retrospectiva. Mirada retrospectiva, como nosotros estamos caminando. Y entonces nos postramos en tierra, así como hace David, y dice, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente? Cuando dicen que David busca tu ruina. Cuando dicen que David busca tu ruina. Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Eso entonces va a continuar después, ¿verdad? Pero lo importante en esta actitud que nosotros fuimos reflexionando con este versículo 10 es que se pregunta existencialmente David, va esa película de bebeña de la ñande pire peneni allá. Se dan cuenta que esto nos está diciendo a nosotros. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar más por lo que dice la gente, por lo que la gente viene y nos susurra aquí al oído. Entonces nosotros no somos capaces, ¿verdad? Porque estamos tan enceguecidos con el poder nuestro, con todos los beneficios que vamos a perder, todas esas cosas. Entonces nosotros parece que estamos ahí atentos, no queremos perder. Entonces atención, peña tendeque. Entonces el famoso, el piragüe, ¿verdad? El piragüe. El piragüe es el que te trae el rumor, ¿verdad? Entonces, o en dúo, esa, pea, o si no, hoy en día no le llamamos más piragüe, pero está el asesor. Asesor, ni es asesor. Miren un poco, a ver, cada uno, miren, porque en su familia, en cada familia hay un asesor entre nosotros. En algún lugar, de asesor. Bueno, eso es lo que antes era el piragüe, ¿verdad? O sea, ese rumor, Pepeña de la ya asesora. Y eso es lo que le están haciendo llegar aquí a Saúl. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué haces caso a los rumores de la gente? Le está llamando la atención. ¿Qué es lo esencial? Saúl, por favor, vos sos el rey, sos el monarca.
Pero en todos los capítulos, ya hemos dicho, subrayado, insistido, prácticamente desde el capítulo 9, Saúl nunca casi se preocupó en conocer la realidad de su pueblo. Habiendo hoy. Él más bien entonces está como que queriendo escuchar los rumores de lo que se le dice. Y claro, así no podemos gobernar. Do llegue hay las apichacueras, do hoy no moje hoy camiseta. Como dice el Papa Francisco, qué maravilloso. ¿Cómo que decía? Con olor, pastores con olor a oveja. Ahí está. Esa creo que era la expresión, ¿verdad?, que él utilizaba. Tenemos que ser pastores con olor a oveja. Bate coba y nada. Ahí veinte mañana, qué pucha. Yo recuerdo antes, en el campo, sobre todo, cuando me juntaba con los jóvenes, con los mitaicueras, ese mitad, bueno, Arejo era una ciudad, era Arejo, mitaicueras, cuaremoire villara, como, la olor a oveja, o sea, olor a ganado, olor a ereñami bebasca, ¿entiendes? Es un olor diferente. Ande Pepe, Juana lleva olor de oveja. Es Ana de pueblo, es Ana de la pichacuera, es hindúana. Y sin embargo, Saúl lo que quiere hacer es manejar, pero desde lejos. Más bien así con el dedito. Pea ya po. Se mandó a el profesor de educación física. Oye, muy vete, no debe nunca no ya pues este es el ejercicio que van a hacer. Van a levantar la mano arriba, después van a bajar y van a tocar la punta del pie. Después van a extender el brazo hacia adelante. Jape guapita. A ver, guayita. A ver, pellapota hacia la derecha y la izquierda. Pe puisota la bendiga. A ver, veña bueno llega. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ya le enseñanza. Entonces se dan cuenta. Desde ella, pues, desde ella hay de mombre y entre mañana, pégalo ya para la Saúl. Entonces, por eso, aquí, tal vez, no sé, nosotros decíamos hace rato que el título así general del versículo 9 al 23, en nuestra Biblia por lo menos le pone ese título de la recriminación que le está haciendo David a Saúl, o recriminación. Y tal vez esta podría ser, ¿verdad?, una de las recriminaciones. Es bien a Saúl. Más bien de en duda lleva con aoñe ajina con aje y ajina lleva va esa va pean va esa va mapa David va apoya po David ande bien de yesa cuando de bien de catuye yo ñemo que está haciendo tranquilamente más bien la yo con rumores ande de icua pone ajina ni la icua, ¿verdad? Se dan cuenta, queridos amigos, esta lectura, este estudio, este libro son libros históricos, decimos nosotros, libros verdaderamente pedagógicos, actitudes nuestras, cómo tenemos que ponernos al frente de nuestras comunidades. Estamos hablando de la monarquía, estamos hablando de actitudes que tiene que tener aquel que se pega la tendotana, que se tiene que poner al frente de una comunidad. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir terminando por el día de hoy. Y así les dejo hoy la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.